Pues historia, la vida detrás de la historia. Muchos conocemos la Revolución Mexicana, un movimiento lleno de armas, destrucción y revueltas en el que México buscaba la libertad para la sociedad, mejoras laborales y derecho a la educación. Todo comenzó cuando los hermanos Cerdán fueron descubiertos al dejar la puerta de su casa abierta. Hay que hacer esto ya rápido, Máximo. No podemos tardarnos, la revolución está por empezar. Tienes razón. O también cómo Francisco I. Madero redactó el plan de San Luis desde prisión sin un bolígrafo. Ya sé, voy a hacer el plan de San Luis. ¿Y con qué bolígrafo? ¿Y cómo olvidar cuando finalizó el gobierno de Díaz y este fue corrido del país? ¡Bye, Porfi! ¡Fuera! ¡Bye, Porfi! ¡Fuera! ¡Váyase! ¡Fuera! Todo eso y mucho más sucedió en la Revolución y hasta 1917 Venustiano Carranza generó la Constitución mexicana, la cual garantizaba la justicia social y la igualdad entre los mexicanos. Pero ¿qué pasó después de esto? Si quieres saberlo, quédate a descubrirlo. Posrevolución, de la palabra pos, que va después, y de la palabra revolución, que es movimiento. Claramente esto no significa de esta manera, pero lo digo porque no sé cómo signifique. Bueno, la posrevolución fue aquel movimiento que fue después de la revolución, en donde se hicieron movimientos para buscar el establecimiento de México y así poder mejorarlo después de la revolución. Vamos a ver cómo Venustiano Carranza fue asesinado en Tlaxcala-Altongo en 1920. Venustiano Carranza Garza, aquel político militar y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como primer jefe del ejército constitucionalista. Fue el encargado del Poder Ejecutivo desde el 14 de agosto de 1914 y presidente de México de manera constitucional de 1917 a 1920. En el año de 1920 llegaba a su fin el periodo del gobierno del presidente Venustiano Carranza y pese a su intención de estabilizar el país, no fue posible debido a las acciones tomadas en su gobierno. El tema de las elecciones presidenciales motivó que el 23 de abril de 1920 se diera a conocer el Plan de Agua Prieta, promovido por el general Adolfo de la Huerta, por medio del cual se desconoció el gobierno de Carranza. No manches, Adolfo de la Huerta me quiere destituir de la presidencia. ¿Qué voy a hacer? Voy a lanzar un manifiesto para así evitar esta tragedia. A manera de respuesta, el presidente Venustiano Carranza lanzó un manifiesto a la nación el 5 de mayo de 1920, en el que lamentó la lucha política prematura, condenó la propaganda obregonista a base de ataques a su gobierno y la ambigüedad de Pablo González al hacer campaña sin dejar el mando militar. Además, convocó a las fuerzas leales a sumarse al esfuerzo para trasladar los poderes federales a Veracruz, denominando a esto columna de la legalidad. Debido a esto, Venustiano Carranza escapó con un pequeño grupo de militares y civiles y continuó la marcha. Me tengo que ir a Tlaxcala-Altongo o me van a linchar. ¡Ay! Tuvieron que viajar mucho hasta llegar hasta Tlaxcala-Altongo entre las 3 y 4 de la tarde, pero en la noche del 21 de mayo de 1920, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, un grupo de hombres armados encabezados por Rodolfo Herrero dispararon sobre la choza donde descansaba don Venustiano Carranza, dándole así la muerte.
Así fue como falleció nuestro pobre viejito. Qué pena. Pero en fin, ahora vamos a ver una clásica rivalidad de hermanos que buscaban un objetivo combate al poder ejecutivo, en sus palabras, la presidencia. ¿Quieren saberlo? Maximino Ávila Camacho fue un militar y político mexicano, hermano del presidente Manuel Ávila Camacho. Fue gobernador de Puebla y secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el gobierno de su hermano. Mientras Manuel negociaba y trataba de atraer por la buena a los rebeldes, Maximino quemaba pueblos y fusilaba a los prisioneros. Era famoso por su mano dura y su arrogancia, su gusto por el juego y las mujeres. En 1937, Maximino se convirtió en gobernador de Puebla y con la anuencia del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, su poder en el estado fue ilimitado. Gobernó con mano dura, dictatorialmente y concentrando todo el poder en él mismo. Furiosamente antiizquierdista, mantuvo a Puebla fuera de las transformaciones sociales que en el resto del país impulsó el cardenismo. En 1940, su hermano Manuel, hasta entonces secretario de Guerra, fue postulado candidato del PRM a la presidencia para suceder a Lázaro Cárdenas. Maximino se enfureció ante tal hecho, pues consideraba que su hermano era muy débil y solía burlarse de él. Consideraba que la presidencia le correspondía a él, incluso por una especie de derecho de primogenitura sobre su hermano, además de temer que, ante la debilidad de Manuel, Cárdenas retuviera el poder. La presidencia es mía. Tú no eres digno de tenerla. Sí, claro, hermano. Si dices que en la basura puedes, ¿cómo vas a gobernar un país? Finalmente, Manuel Ávila Camacho fue electo y Maximino esperaba un puesto de primer orden en el gabinete y con toda seguridad a la presidencia en el siguiente periodo. Sin embargo, Manuel no lo nombró como secretario, pretextando que aún le restaban 2 meses como gobernador de Puebla. Maximino se vio forzado a permanecer en la gubernatura, pero comenzó a vociferar contra los comunistas del gabinete. En 1941, Maximino fue nombrado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Se cuenta que en una ocasión, un militar afectado de sus facultades mentales, el teniente Antonio de la Lama y Rojas, atentó contra el presidente Ávila Camacho y fue enviado a la penitenciaría con la recomendación de que no se le molestara. Al día siguiente, Maximino lo torturó y lo mató. Desde que tomó posesión del cargo, Maximino comenzó a operar para lograr ser el sucesor de su hermano, a quienes le decían que la presidencia pasará de un hermano a otro. No era posible, les contestaba que él tenía muchos más derechos que su hermano para ser presidente, pues había iniciado su carrera política primero que él. Pero conforme pasó el tiempo, fue haciéndose consciente de que era imposible que llegara a ser candidato, y ante esto decidió cerrarle el paso al secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés. En una comida lo llamó fascineroso y anunció que lo mataría. Sin embargo, antes de que Maximino pudiera hacer algo contra la postulación de Miguel Alemán, falleció el 17 de febrero de 1945. Su muerte siempre ha quedado en sospechas, pero nunca se realizó investigación alguna, pero se cree que fue envenenado por sustancia utilizada y proporcionada por un brujo de Catemaco, Veracruz. Clásica pelea de hermanos. Bueno, en fin, ahora vamos a hablar sobre el voto de las mujeres. Pero qué aburrido. Vamos a hablar sobre el primer voto de la mujer aquí en México. ¡Qué rudeza! Bueno, en fin, como dijo mi compañero bien rudamente, vamos a hablar sobre el voto de la mujer. Quédense a verlo. Hace muchos años, las mujeres no tenían el derecho al voto para así elegir un presidente. Esto generó gran disgusto y hasta el siglo XX las mujeres decidieron juntarse para así alzar su voz y lograr el objetivo de poder tener voto. La lucha femenina por ejercer sus derechos de votación y decisión en México da sus primeras manifestaciones importantes desde hace tiempo.
femenino, pero nunca se había tomado en serio hasta varios años después. Es verdad que las mujeres pudieron dar su voto durante los años 30 y 40, pero esto no quiso decir que su voto fuese probado oficialmente hasta varios años después. En 1953 se reconoce el derecho al sufragio femenino gracias a la organización y participación de las mujeres en los foros feministas, demandando derechos ciudadanos, solo que ese avance no se materializó sino hasta por lo menos 2 décadas después, debido a que en la mayoría de los casos seguían siendo los hombres quienes decidían por sus esposas, hijas o hermanas debían hacer. En las elecciones del 3 de julio de 1955, acuden por primera vez a las urnas a emitir su voto. En esa ocasión se elegía diputados federales para la legislatura. Pese a la importancia que tenía ese primer ejercicio de libertad de decisión, la verdadera democratización de la ciudadanía tardó mucho más en gestarse, sobre todo porque la tradición imperaba sobre la razón. ¿Piensas que las mujeres no tienen voz ni voto? Pues sí, sí tenemos. ¿Cómo la ves, carnal? Para concluir este tema, es importante conocer la razón por la cual fue que estos acontecimientos generaron la sociedad y economía actual. Nosotros pensamos que es porque estos sucesos tuvieron un impacto en el pensamiento y comportamiento de las personas, lo que influyó en la manera en la cual hacían las cosas. En el México postrevolucionario, el Estado, al convertirse en rector de la economía, buscó dinamizar y diversificar la estructura productiva con el objetivo de crear las bases para que ocurriera el crecimiento. Si bien, la lucha trajo consigo muchos cambios que se vieron reflejados años después. En el aspecto político, la revolución implica un cambio inmediato, la institucionalización del sistema autoritario. En cuanto a cuestiones agrícolas, en el campo, las mayores transformaciones fueron la pérdida del poder político de los terratenientes y la nueva configuración del campo mexicano, repartiendo beneficios como la seguridad, la educación gratuita y el acceso a un trabajo remunerado y con prestaciones. La corrupción y opresión de esta época llegó a su fin, para así convertirse en una sociedad democrática, pero no del todo, ya que esta no se logró hasta después de varios sucesos que ocurrieron más tarde, como lo fue las elecciones democráticas de Cárdenas.